Es la diferencia entre la agudicidad y la cronicidad, ¿no? Y en estas leucemias vamos a tener la estirpe linfoide, ¿no? La estirpe linfoide. La estirpe mieloide también está en su misma presentación, neoplasia hematológica dentro de la médula ósea, entre la aguda y la crónica, ¿ya? Solo que acá en la mieloide hay algo que se conoce como los síndromes mielodisplásicos, ¿ya? Que tienen cuatro componentes, ¿no? La leucemia crónica mieloide, la trombocitosis esencial, mielofibrosis idiopática y policitemia vera. Porque dentro de la estirpe mieloide, al momento de la formación de estas células, aparte de los glóbulos rojos, podía diferenciarse en cualquiera de ellos, en plaquetas, en glóbulos rojos o de tal cual los leucocitos. Así que tal cual esto cuenta como tal parte del síndrome mieloproliferativo. El síndrome mielodisplásico, tal cual lo que tiene que haber es lo mismo, solo que aparte tiene que agregar la parte displasia. Y para que tú lo sospeches, tienes que verlo dentro del caso clínico. Si es que te dicen displasia, ¿no? En más del 30% a lo largo del frotis, igual puedes hacer la sospecha, ¿no? Así que tal cual ya tenemos este componente tanto de la estirpe linfoide como la de mieloide, que son las leucemias. Las leucemias son neoplasias hematológicas dentro de la médula ósea. Se puede dividir tanto linfoide como mieloide. ¿Qué son los linfomas? Los linfomas son neoplasias hematológicas no de la médula ósea. Pueden ser en ganglios, en estómagos, etc. Y se dividen en linfoma Hodgkin y en linfoma no Hodgkin. La característica del linfoma Hodgkin es que esta neoplasia nace en ganglios cervicales, sobre todo cervicales, y componente axial, ya sea mediastino paraórtico, tienen ciertas características puntuales, que poseen células de Rextenberg, diseminación por continuidad, no afecta el anillo de Waldeyer ni ganglios mesentéricos, y poco probable de expansión a órganos, por eso principalmente se va o prolifera en ganglios, ¿no? Ese es el componente menos frecuente, pero es un comportamiento típico del linfoma de Hodgkin, por eso se ha clasificado. Y para los demás, definieron como linfoma no Hodgkin, que son ya las neoplasias que se van a los órganos y proliferan, pueden nacer en algunos ganglios, pero no es lo más frecuente, y tiene todo lo contrario, todas las características contrarias al linfoma Hodgkin. ¿Ya? No es atípico la célula de Rextenberg, la diseminación no es por continuidad, es un patrón ordenado, puede llegar a niños de Waldeyer y a niños mesentéricos, y es altamente probable la diseminación de órganos. Y luego está otro componente agregado que vendría siendo las histiocitosis de las células de Langerhans, específicamente de las células de Langerhans. Y no es una neoplasia, sino es una etiología de sobreactivación del sistema inmune por el componente infeccioso, lo que esté ocurriendo dentro del cuerpo, no porque sea una neoplasia, pero es igual como forma parte de un síndrome. ¿Ya? Lo que es más frecuente en ancianos es de estirpe mieloide. Las características, igual, es plenomegalia, todo sube dentro de la médula ósea en lo que respecta a la estirpe mieloide. La parte de los linfoides bajan un poco, ¿no? Y ahí está la clínica, ¿no? Y de ahí parte la clínica. Obviamente lo que más va a predominar son las células de la estirpe mieloides elevadas, y en esta fase crónica, al proliferarse dentro del mismo hueso, terminan comprimiendo las células accesorias, generando anemia, generando plaquetopenia, petequias, palidez, taquicardia. Y esto a la larga te da todas estas características, ¿no? Así como la hiperviscosidad de la policitemia vera,
También te da alucinaciones visuales, cefaleas, somnivolación. A largo plazo, ¿no? Pero siempre más frecuente es la visceromegalia, como les había mencionado, para palidez, taquicardia, petequia, ¿no? Son cositas agregadas, ¿no? Pero es lo primero que tienen que ver para diagnosticar el cuadro. Así que siempre en estos casos de leucemia, linfoides, mieloides, siempre tienen que ver cuántos blastos tienes dentro del hemograma, las características que cuentan, si es predominio de leucocitos, ya pues me voy a pensar más por una mieloide que por una linfoide. Si es que viendo principalmente neutrófilos, basófilos, de esta característica, de esta gran cantidad de leucocitos, ¿quién es el que tiene mayor por ciento? Neutrófilo, definitivamente es una leucemia mieloide crónica. Y algunas que otras características, ¿no? Algunas que otras características. Aparte que las crónicas son más frecuentes en adultos y las agudas son más frecuentes en niños, ¿no? Te dicen cuál es la neoplasia más frecuente en niños, ¿no? La leucemia linfocítica aguda, ¿no? Y acá más frecuentes en adultos, leucemia mieloide crónica. Te dicen, por ejemplo, en relación al caso anterior, referente al pronóstico, marque la alternativa correcta. Con el tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes pueden alcanzar una remisión profunda y prolongada. Eso es verdadero. En esta etapa son tratables. Si sucede, te mencionan aquí algunos patrones epidemiológicos, es más común en niños que en adultos. Es al revés. Lo crónico es más en adultos y lo agudo es más en niños, ¿ya? Es una enfermedad indolente que a menudo no requiere tratamiento, eso es falso. Sí requiere tratamiento. Siempre tiene un curso clínico agresivo y rápidamente fatal, dependiendo de la fase. Estamos en esta fase inicial, que es fase crónica. Tiene varias fases en lo que respecta a la mala adherencia al tratamiento y los factores de riesgo, como por ejemplo, que se asocia al cromosoma Filadelfia, ¿no? En este caso no. En este caso no es factor de mal pronóstico que se asocia al cromosoma Filadelfia, pero hay otras patologías que sí se asocian al cromosoma Filadelfia y es de mal pronóstico, ¿ya? Hay fases aceleradas y la última, que es la fase blástica, cuando empieza de todo esto, en vez de proliferar solo la serie madura, antes de eso empieza a proliferar la serie blástica y ya esto es más difícil de tratar con la primera línea, que vendría siendo el imatinib. En todos estos casos, porque son específicos para la translocación, efectivos para la translocación asociadas al cromosoma Filadelfia del gen BCR-ABL, ¿ya? Porque inhiben esta tirosinquinasa específicamente. Te pueden preguntar eso después de ciclos pasados, ¿por qué el imatinib es específicamente efectivo en la leucemia mieloide crónica? Sí, es frecuentemente que te lo mencionan. De ahí no es necesario que recuerden algo más. O sea, y acá ya van dos preguntas, ¿no? Esto ya bueno, diría que ya para mis alumnos de hace 2 años, ¿no? De hace un año, que antes era primero reumatología, normalmente les diría, ese es el caso cuando hablamos de osteoporosis, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en un paciente osteoporótico, ¿no? La lumbalgia, porque te preguntan, por ejemplo, si la osteoporosis duele, o sea, la osteoporosis no duele. La osteoporosis en sí, cuando duele es porque hay una fractura. Y igualmente, cuando yo sospecho de que mi paciente con osteoporosis sin tratamiento ya tiene dolor, lo tengo que evaluar porque o tiene una fractura o tiene algo más. Y a este paciente se le hizo todo un perfil, obviamente, para el tema de una cirugía, todo lo que viene, pero se encontró anormalidades, como viene siendo hemoglobina en 5, leucocitos en 2000, plaquetas en 50.000. Todas las 3 series están bajas. Y esto parece raro, ¿no? Porque normalmente en una osteoporosis con una fractura esto no es normal que se vea. Se ve en frotis de sangre periférica un Rolleaux, ¿no? Un cuento en moneda,
y también esto es algo patoneumónico, bueno, no tanto patoneumónico, pero es algo característico del mieloma múltiple. ¿Qué otra cosa es característico del mieloma múltiple? La hipercalcemia y la falla renal. ¿Ya? La hipercalcemia y la falla renal. Esas son dos cosas características que siempre se tienen que ver. ¿Por qué no puedo ver esto normalmente en un paciente osteoporótico? Por falta de calcio. O sea, no es normal que encontremos estos marcadores elevados. Y es importante para hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, de mieloma múltiple lo que quiero que recuerden, tal cual, a diferencia de los otros patrones de proliferación dentro de la médula ósea que están de la estirpe mieloide, de la estirpe linfoide, esta es una proliferación maligna de células plasmáticas, ¿no? Asociadas con proteínas monoclonales, que es por lo cual en un proteinograma vamos a encontrar estas duplicaciones de inmunoglobulinas. Vamos a ver que un patrón típico es este, pero vemos asociaciones a este patrón del proteinograma electroforético. Es cierto picos de elevaciones porque de esta zona hay como duplicaciones de esas inmunoglobulinas y hacen que en este espectro se empiezan a visualizar un poco más, básicamente. Entonces, de acá tenemos que sobreentender que igualmente es una proliferación, ¿no? Es una proliferación, es una neoplasia, solo una proliferación de células plasmáticas que posteriormente generan anticuerpos, ¿no? O inmunoglobulinas monoclonales, proteínas monoclonales. Esto genera posteriormente como una proliferación abrumadora que genera lesiones osteolíticas, un dolor óseo, más frecuentes en la espalda, las costillas, generando fracturas y al romper hueso, prácticamente de acá estamos liberando el calcio. ¿Ya? Y es por esto que esta liberación abrumadora de calcio, dependiendo si es que el paciente tiene osteoporosis o no, esto al final, una hipercalcemia en las patologías renales, lo que recordarán, genera nefrocalcinosis, ¿ya? Cálculos, etcétera. Te puede dar muchos cuadros, pero de forma aguda, una nefritis intersticial. Al final va terminando lesionando el riñón. ¿Ya? Así que básicamente ese es el cuadro. De hipercalcemia pasa a daño renal y por eso se eleva la creatinina. Y por la alta proliferación termina aplastando la médula y termina prácticamente llevándose todos los componentes. Anemia, pancitopenia, infecciones, ¿no? Diferenciar las lesiones osteolíticas porque son específicas del mieloma múltiple, ¿ya? Hay otros que dicen lesiones en cráneo en cepillo, que son de anemias hemolíticas como la talasemia. Esto para que lo puedan diferenciar. ¿Qué otra cosa? Ya, de acá no hay mucho. Es solo para que... Esa es una fija, siempre viene algo de mieloma y normalmente siempre viene un caso así típico y lo tienen para diagnosticar. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya, perfecto. Muchas gracias, vamos a continuar entonces. Ya, luego tenemos una pregunta de linfoma, ¿no? Te dicen, mujer de 22 años que presenta adenopatías cervicales bilaterales, no dolorosas, tiene masa mediastinal, fiebre, prurito generalizado. O sea, primero vemos que acá, al momento, como les había mencionado, primero ya tenemos para diferenciar si esto es un linfoma Hodgkin o no Hodgkin. Les mencionaba,
El no Hodgkin tiene particularidad para empezar la diseminación atípica a órganos. Ese es el linfoma no Hodgkin. A diferencia del linfoma Hodgkin de ese pequeño grupito, 20% aproximadamente, hacen adenopatías. Empiezan con adenopatías cervicales, mediastínicas. El paciente tiene fiebre y prurito generalizado. Se queda por ahí, ya puedo decir que es un linfoma Hodgkin, ¿no? Pero igualmente vamos a ver esos espectros, ¿ya? Porque ya con este cuadro es de frente cantado un linfoma Hodgkin, porque es lo más frecuente con lo cual inicia adenopatías cervicales. Tenemos, por ejemplo, acá este es el linfoma de Hodgkin, ¿no? Estas neoplasias, usualmente, como les había mencionado, en ganglios cervicales, mediastínicos, paraórticos, no mesentéricos, o sea, no en tracto gastrointestinal, pero sí en mediastino. Y ahí está todo lo que están resaltado, las características que lo representa. Ahí está su clasificación. De los más frecuentes siempre van a ser las esclerosis nodulares. Luego viene celular mixta, predominio linfocítico, depresión linfoide y nodular con predominio linfoide. Cositas acá que tienen que acordarse, por ejemplo, te pueden preguntar, por ejemplo, cuál se asocia más al virus de Epstein-Barr, la celularidad mixta. Te pueden decir, por ejemplo, cuál es de todos el de peor pronóstico, depresión linfoide, y también es de los más raros. Te pueden decir cuáles son los que están asociados a VIH, ¿no? O principalmente a VIH, depresión linfoide, o celularidad mixta, porque ahí es más importante el virus de Epstein-Barr. Los síntomas B, que también son importantes, fiebre, baja de peso, sudoración nocturna, todo eso también es importante, y que tienen 2 picos de incidencia en la segunda y la tercera década de la vida, hasta los 60 años. ¿Por qué es importante que recuerden el linfoma de Hodgkin? Porque tiene una estadificación de localizada avanzada bastante típica, que hasta le pusieron una clasificación para que se pueda estadiar. En etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Y muy probablemente esta etapa les van a preguntar. ¿Y cómo los diferencian, no? El estadio 1, solo hay uno. Solo hay uno y está por encima del mediastino. Usualmente siendo cervical. El estadio 2, ya, se encuentran de 2 a más. Pero aquí la característica que son del mismo lado. Pueden haber 2, 3, 4, ¿no? Pero del mismo lado y siguen por encima del mediastino. El grado 3 es cuando o esto se encuentra contralateral, avanzó al mediastino, al diafragma, y básicamente se ha quedado ahí. ¿Ya? El estadio 4 es cuando ya disemina órganos. Cuando ya disemina órganos, ya es tipo 4. Así que más o menos para que eso lo encuentres. Único, múltiple, del mismo lado, contralateral y metástasis, como las palabras claves de los 4 estadios. Y creo que también lo clasificaban si es que tenía sin síntomas, que era tipo A, con síntomas, que son los síntomas B, de tipo B, y básicamente ya te decían como 3B, 4B o 2A, por ejemplo, y así usualmente lo hacían para clasificar a estos pacientes. Ya, pero de acá no se preocupe, ese paciente es un linfoma de Hodgkin. De los linfomas no Hodgkin, aquí lo que tienen que recordar es básicamente cuáles son de los de alto grado, los de bajo grado
porque de los patrones prácticamente todos son atípicos. No siguen el patrón del Hodgkin, y acá está prácticamente. ¿Ya? Son más frecuentes que los linfomas de Hodgkin. Y hay algunos más importantes que otros, ¿no? Por ejemplo, el que está asociado al estómago, al que hace diseminación frecuente para generar úlceras, es el linfoma MALT. ¿Ya? Linfoma MALT. Otros, por ejemplo, asociados al virus de Epstein-Barr, el linfoma Burkitt, ¿no? Al linfoma Burkitt. Otro también importante, de los más frecuentes de bajo grado son los foliculares, ¿no? De los de alto grado son los difusos de células B, grandes B. ¿No? Son como algunas características de cada uno, ¿no? Algunas características. Pero así es, cositas pequeñas no tienen que recordarse todo. Pero sí lo que, claro, su doctora ha priorizado, ¿no? En clase. Lo que su doctora ha priorizado, traten de darle como que las pinceladas a esas patologías. Porque dependiendo también de la agresividad, por eso se han puesto bajo grado, alto grado, el tratamiento es distinto, ¿ya? Y la alta agresividad va a haber más predisposición para un trasplante que la baja agresividad. Solo se le da radioterapia, quimio, asociada a rituximab. Ya. Entonces, igualmente, de todos estos, folicular, mal, obviamente, no estamos hablando acá de adenopatías cervicales, mal es, ¿cómo se llama? Mal es estómago. Tiene nada que ver, células grandes son de alto, ven acá, de alto grado, pero igualmente no empiezan con adenopatías cervicales, así que igualmente lo van descartando. Ya. A ver, preguntas de hematología. Las preguntas de hematología las pueden considerar como preguntas, son sus preguntas salvadoras porque suben bastantes puntos y no están tan complicadas. Por ejemplo, acá, mira, dice, paciente con cáncer gástrico que será sometido a gastrectomía total, ¿cuáles son los suplementos que debe recibir de por vida por vía parenteral? A los pacientes que reciben o que son sometidos a una gastrectomía total, cuando se hace la reconstrucción de estos pacientes, obviamente ya no tienen estómago, ya no tienen vías para la formación o para la absorción de la cobalamina, porque la absorción de la siendo cobalamina tienen 3 estadios, uno en la boca, 2 en el estómago y tercero en el intestino. Y en las primeras zonas del duodeno, también hay absorción de hierro. Y es por eso que igualmente en una gastrectomía total, al momento de hacer la reconstrucción, en la cirugía reconstructiva, hay deficiencia por este componente. Así que igual se prioriza estos dos. Ya. ¿Por qué no folato? Porque folato está asociado, ¿cómo se llama? Creo que era en ese orden, era hierro, folato y luego cobalamina, ¿no? En duodeno, yeyuno e ilio. A ver. Cositas que les pueden preguntar. Al menos de anemia de acá no hay mucho. Características, ¿no? Síndrome de Pica, glositis, la lengua de papilar, el síndrome de Plummer-Vinson. Ustedes van a ver el siguiente ciclo que membranas esofágicas, disfagia y asocia con anemia y predisposición a cáncer epidermoide en el tercio medio del esófago. ¿Qué otra cosa? De acá tampoco no viene mucho. O sea, no te suelen preguntar dosis y demás. Pero si es que desean acordárselo, igualmente lo pueden revisar. Te lo suelen preguntar también en contraposición con la diferencia de las anemias por enfermedades crónicas, sino cuál es la más frecuente
anemia es la ferropénica. En hospitalizaciones es anemia por enfermedad crónica. De acá características, cositas importantes acá. Creo que va a ser más de lo que menciona el doctor. Y acá, eso lo tengo acá. Ya. No sé si su doctor ha cambiado, pero ese doctor suele ser el que menciona las preguntas. Y yo considero que de su PPT está bastante fijo de lo que suele preguntar. Por ejemplo, en mi ciclo nos había dicho que va a preguntar de los estadios de cómo se va siguiendo la cobalamina para su absorción, desde la dieta, o sea, de la vía oral, con la saliva, hasta el estómago, pasa por el estadio, se va la proteína R, pero igual se asocia al factor intrínseco y ya luego esto se une y se absorbe en el intestino. Cositas que pueden preguntar, ¿no? De la anemia megaloblástica. El componente tal cual neurogénico, parestesias, calambres, ¿no? Que suele ser bastante típico, así que no van a tener ningún problema con eso. Suele ser bastante típico. Te pueden preguntar por qué, ¿no? La anemia megaloblástica produce este componente de parestesias. Está asociada a desmielinización, ¿ya? Una afección de los cordones posteriores. La glositis de Hunter, ¿ya? La lengua frambuesada. No se ve mucho, pero igualmente recuérdenselo. De las más frecuentes de las asociadas a anemia por vitamina B12, ¿ya? El doctor me refiere gastritis crónicas atróficas. Es lo que el doctor refiere en sus clases, así que eso igual tómenlo en cuenta. De acá otra cosa que quiero que se recuerden son como diagnósticos diferenciales laboratoriales para que puedan diferenciar la anemia megaloblástica, porque eso se puede parecer bastante a una anemia hemolítica, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? En la anemia hemolítica, ¿no? Vamos a tener aumento de LDH, vamos a encontrar, por ejemplo, hiperbilirrubinemia indirecta, que eso también lo encontramos en las anemias hemolíticas, pero también característicamente en contraposición a la anemia megaloblástica hay pancitopenia, ¿ya? Usualmente si es que es pancitopenia, muy frecuente que sea megaloblástica. Si es visitopenia, podemos descartar una deficiencia de ácido fólico, pero usualmente si es ya las tres, anemia pura, bueno, triple, ya es megaloblástica. Y obviamente tenemos que ver acá, como diagnóstico diferencial para la anemia hemolítica, la reticulocitopenia. Esto lo tiene la anemia megaloblástica, pero que en la anemia hemolítica se está elevado. Acá están los diagnósticos diferenciales. Dosaje de B12 con B9 se saca la diferencia, ¿no? Reticulocito se saca la diferencia con anemia hemolítica. El mielograma para ver cambios displásicos, que estas características de las pancitopenias les había mencionado que es parte de los síndromes mielodisplásicos, pero ¿qué lo diferencia? Los cambios displásicos, ¿no? Y el dosaje de anticuerpos para ver anemia perniciosa. También tienen que ver anemia por deficiencia de B9, ¿ya? Las características de la deficiencia de B9. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La espina bífida, la baja de altura, problemas de la concentración, bajo apetito, depresión, fatiga, defecto del tubo neural, que no es tan frecuente la megaloblástica de deficiencia B12, pero acá sí.
Y otra cosa más, el labio con paladar hendido, que esto específicamente lo tiene la B9, pero no lo tiene la B12. Y esto creo que hasta ahora sigue siendo pregunta de examen, ¿ya? Porque te dicen cuál es la anemia que está asociado a deficiencias congénitas, ¿no? Y es la asociada a la B9, no a la B12. De acá nada más. Pero sí traten de acordarse las características de cada uno. Con relación a las reacciones extrafuncionales, marque la alternativa correcta. Te mencionan la incompatibilidad a grupos sanguíneos causa hemólisis aguda intravascular. Claro, las reacciones febriles son debidas a anticuerpos antileucocitarios. Claro que sí. Si las reacciones alérgicas se producen principalmente cuando se transfunde plasma al paciente debido a que es una reacción a las proteínas que contiene el plasma. Ya. Sí, tal cual. O sea, dentro de las reacciones transfusionales, lo que... ¿Dónde está? Esto creo que está... Lo que tienen que recordar es prácticamente lo que se genera. Esto no sé dónde lo tengo, pero bueno, ya. Prácticamente que de cada grupo siempre va a tener su anticuerpo, ¿no? Y dentro de cada componente, o sea, si es que yo le paso a alguien que es de grupo A sangre al grupo B, obviamente va a tener anticuerpos contra el A que lo van a terminar generando una reacción hemolítica aguda. A eso es a lo que se refiere. Creo que este componente lo tengo acá al final de plaquetas. Ya, ya sí, este lo tengo acá. No, o sea, lo que les estaba mencionando es que cada en sí grupo sanguíneo tienes como su anticuerpo y su antígeno, ¿ya? Y dependiendo de eso va a haber unas reacciones que otras. Pueden ser las reacciones inmediatas y tardías. Y usualmente son las mismas también, las reacciones inmediatas tardías. No hay mucha diferencia en ello, así que igualmente traten de recordarlas. Reacciones hemolíticas, reacciones febriles, reacciones anafilácticas, TRALI, que es por los anticuerpos antileucocitarios que generan una alteración en la microcirculación pulmonar o falla pulmonar, tal cual. Y hay no inmunológicas, por ejemplo, sepsis, ¿no? Y las tardías, hemólisis retardada, rechazo, púrpura trombocitopénica posttransfusional, ¿no? Básicamente otros componentes. Pero eso tienen que recordar, algunas características para que puedan responder esta pregunta, que creo que lo hace la doctora y creo que es una clase de 1 hora y media, creo, no me acuerdo cuántas horas era, que es, sus preguntas no están tan difíciles, es solo entender un poquito de las reacciones transfuncionales. Y suele ser así, de cuál es, cuál es la correcta. Y usualmente son todas las correctas. Te menciona, ¿cuál de los siguientes hallazgos clínicos laboratoriales es más sugerente de policitemia vera? La policitemia vera es tal cual, es una eritrocitosis, ya, es una eritrocitosis, pero que se caracteriza por ser parte de los 4 síndromes mieloproliferativos, ya, y que no es, ante su tal aumento, no está diagnosticada por otra etiología. Por eso tiene eritropoyetina baja, porque no es causa por el hecho del aumento de eritropoyetina dentro del riñón, más bien por, por feedback, la eritropoyetina debería bajar por el hecho de que están sobreaumentándose dentro de la médula.
y hay un aumento de vitamina B12, ¿no? Es lo que la caracteriza. Siempre cuando traten de diagnosticar policitemia vera es por qué es y qué lo diferencia. Básicamente eso, ¿no? Es una, es una panmielosis en sí, las tres series están elevadas, porque en la mayoría de los síndromes mieloproliferativos, las tres series las van a encontrar elevadas, pero siempre predominio de uno, ¿no? Policitemia vera, la serie eritroide, la leucemia mieloide crónica más leucocitos, y del otro, ¿cómo se llama? La trombocitosis esencial más plaquetas. Y la mielofibrosis más fibrosis. Creo que tenía un cuadro que los diferenciaba, pero no me acuerdo dónde estaba. Pero se dice, por ejemplo, un varón de 32 años sin ningún antecedente de importancia que desarrolla una trombosis portal niega episodios previos, ya refiere padre y hermano que presentaron episodios previos trombóticos cuando eran jóvenes. O sea, no estamos hablando de sangrado, estamos hablando de episodios trombóticos. O sea que ya de por sí podemos descartar hemofilias, el síndrome de la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Todo eso, que son el componente sangrante. Aquí, en vez de sangrar, hay una trombosis, hay una coagulación exagerada. O sea que acá estamos hablando de este otro espectro, ¿no? Donde son las trombofilias, ¿ya? Porque te están haciendo de sobreentender de que es una trombofilia primaria, por la que la pregunta te menciona niega episodios trombóticos previos y refiere que padre y hermano presentaron episodios trombóticos cuando eran jóvenes. O sea, hacen asociar un factor genético. Muy probablemente sea primaria. ¿Ya? Y la más frecuente de todas es la mutación de factor 5 de Leiden. La más frecuente. Hay deficiencia de proteína C también, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que recordar acá? Lo que tienen que recordar, no sé si esto ha cambiado, porque puede que esto lo tengo desde hace un año, creo. Puede que haya cambiado, puede que sí, puede que no. Igualmente lo van a encontrar, así como la mayoría de las patologías, tanto hemofílicas, demás, prolongado, ¿no? O sea, así que el examen auxiliar no te va a ayudar mucho, más te va a ayudar las características clínicas. Hay indicadores, ¿no? El más frecuente de todos es el factor de 5 de Leiden, características de cada uno. Es decir, lo van revisando, ¿no? Por ejemplo, también que estaba esa patología asociada a la mujer embarazada. Eso es lo más importante, el tratamiento, porque el tratamiento siempre viene. Hay de todas las etiologías, de todo lo que se han visto atrás, más o menos por acá, te van diciendo que hay patrones homocigotos y heterocigotos. Claro, por ser primaria, hay alto riesgo para los homocigotos en cual todos los dos alelos están alterados. En cambio, el heterocigoto, que un solo alelo alterado, obviamente va a ser de bajo riesgo. ¿Y eso por qué influye? Por el tratamiento. Heparina de bajo peso molecular, ¿no? A dosis terapéuticas, heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas, aspirina de 100 miligramos por día, ¿no? Eso tenemos que condicionar al paciente, ¿no? Esto acuérdense, porque eso siempre viene en preguntas de examen. Y acuérdense el orden también de las mutaciones. ¿Cuál es más frecuente? ¿Cuál es la segunda más frecuente? Y el síndrome antifosfolipídico, que no lo he visto que lo pregunten. Personalmente no he visto que lo hayan preguntado, que puede asociarse a varios componentes inmunológicos. Esto más para reumatología. Tiene estos tres criterios para que sea un síndrome antifosfolipídico asociado a la edad gestacional. Una o más muertes fetales en la 10ª semana.
una o más prematuros antes de las 34 semanas y 3 o más abortos espontáneos antes de las 10 semanas. Obviamente tiene que tener anticuerpos y, ¿cómo se llama? Hay tres anticuerpos, no, hay tres anticuerpos, no me acuerdo cómo se llaman, pero uno es, acá está, antibeta 2 glicoproteína, anticardiolipina y anticoagulante lúpico, esos tres, están a partir de títulos medios a altos, ¿ya? A partir de títulos medios a altos. Esto va a tener un poco más sentido en reumatología, pero no, a títulos bajos cuenta como no diagnóstico, ¿ya? Cuenta como no diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia y por qué es importante recordarlo? Porque en el tratamiento normalmente, si es que no es por embarazada, yo le voy a dar warfarina. Cambio, en mujer embarazada, warfarina le haría daño, así que iría por heparina de bajo peso molecular hasta que lo responda. Y esto es más de, ¿cómo se llama? De las trombosis venosas, que es un poco de cardio, de lo que tengo que descartar al paciente, pero de acá ya no va a venir porque esto no lo van a ver ustedes, esto lo va a ver o lo ve el cardiólogo, dependiendo si es que se va a hacer cirugía, lo va a ver el cirujano cardiovascular. Por eso es que no vienen preguntas de estos. Bueno, eso es solo para aclarar este textito. En relación con anemia ferropénica, es una anemia por menor producción, es más frecuente en niños menores. Te dicen cuáles son los grupos etarios donde más frecuentemente se produce anemia ferropénica. Niño, recién nacido, adulto mayor, todo menos adultos. Ya, todo menos adultos. Estoy mencionando un cuadro acá, no me acuerdo. No, este no. Está. Lactantes, adolescentes, desnutridos, adultos mayores. Nunca mencionan las etiologías, los adultos. Eso creo que fue una pregunta recientada, o sea, el cual no está asociado. Pero ya. Anemia microcítica hipocrómica, ¿no? Característica, mira, te ponen glositis de Hunter, la lengua frambuesada, diarrea crónica baja de países, nada, como una triada, ya lo más los hacen para cobalamina, ¿no? Te dicen hipotiroidismo, pancitopenia, ya, megaloblástica, con BCM alto, ya. No me da características para anemia hemolítica, no me lo da. El caso clínico tiene que hacerme sospechar de anemia hemolítica para que yo la piense. Más sugerente viene siendo la C. Te mencionan trombofilia congénita, alto riesgo para un factor 5 de Leiden, homocigoto, ¿no? Cuando dice homocigoto, ¿cuál es la dosis? La dosis que tengo que dar, como les había mencionado. Profiláctica, terapéutica, o no le doy. ¿Alguien recuerda? Claro, homocigota ya son dosis terapéuticas. Te menciona, marque el enunciado incorrecto. Marque el enunciado incorrecto. Y ya ustedes ya con esto de frente ya... Como ven acá, dos preguntas que están en contraposición. Uno dice profiláctica y terapéutica. Ya saben que la clave va por acá, ¿no? La mayoría de estos pacientes reciben heparina de bajo peso molecular. Y acá te lo dicen. ¿Por qué? No puede recibir tratamiento con warfarina durante toda la gestación. Aparte de que te lo dicen en contexto de embarazada. En embarazada de preferencia es heparina de bajo peso molecular. A ver, pregunta 13. Te menciona, te dice, paciente con 38 años, Helicobacter pylori recurrente, gingivorragias, múltiples petequias. Para eso tendría que hacer, como se llama, la contraposición de
Púrpura trombocitopénica inmune, que ahora se dice trombocitopenia primaria, es la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia. ¿Ya? De la PTI, antigua PTI, las características de que la representa son las múltiples petequias. Son las múltiples petequias. Todo lo demás va a estar normal. ¿Ya? Y obviamente las plaquetas. Todo lo demás normal. ¿Por qué te resalto esto acá? Bueno, lo resalté en el ciclo pasado en su momento. Porque si te dice perfil de coagulación normal, yo descarto dos etiologías, enfermedad de von Willebrand y hemofilia, porque lo demás ese apartado está prolongado. Aquí es únicamente plaqueta. Me aisló la patología y ya con eso pienso. ¿Por qué no púrpura trombocitopénica trombótica? ¿No? Que eso puede haber sido... ¿Dónde está? Pudo haber sido una duda. A ver si es que lo encuentro. De la, de la trombocitopenia inmune, acuérdense de este cuadro. Antes de que le mencione antes de pasar a la PPT. Acuérdense de este cuadro. Si es que el paciente tiene más de 30.000, ¿no? Plaquetas, o sea, solo pasa observación. Si es que es menos de eso, dependiendo de cómo está, inicio tratamiento, prednisona, inmunoglobulina de preferencia en emergencia. Ya, inmunoglobulina de preferencia en emergencia. Pero siempre este marcador diferencial te va a dar la noción para el tratamiento. Si no, solo observación, porque te pueden preguntar el tratamiento. Y el tratamiento es dependiendo la cantidad de plaquetas. El tratamiento es dependiendo la cantidad de plaquetas. Si te dicen, el paciente está tranquilo, no tiene tanta clínica, pero sí está bajo de 30.000, la puedo iniciar glucocorticoides, de preferencia, glucocorticoides, prednisona. Si es que el paciente está con menos de 30.000 y está severo, está que se muera, voy a entrar con inmunoglobulina. ¿Ya? Eso tómelo en cuenta, porque eso creo que han preguntado en examen hace tiempo, pero ya no están preguntando. Y la PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica, que es PTI más trombosis. O sea, tiene ambos espectros. Plaquetopenia, sí tiene. Clínica neurológica también tiene. Lesión renal, cuando hablamos de trombosis, trombosis a varios cíticos, hemólisis intravascular, miangiopatía trombótica, en todos lados. Por eso que hay lesión neurológica, lesión renal, fiebre. Esto no va a tener el otro. Es como que de esto le salió parece como un síndrome hemolítico urémico con complicaciones de infecciones eh, de vía renal o vía pulmonar, pero estas tienen estas tres características: plaquetopenia por consumo, lesión renal, anemia hemolítica microangiopática, sí, pero la PTT, aparte de eso, tiene clínica neurológica y fiebre. El otro también puede tener fiebre, así que la fiebre no lo tomen como tal patoneumónico, ¿no? No, es más la clínica neurológica, que aparece de súbita. ¿Ya? Y también esto quiero que tengan en cuenta el Adams 13, que nada de esto fuera posible si no fuera por este antígeno, ¿ya? Que este se encarga de romper el factor de von Willebrand para que se liberen las plaquetas. Si es que el Adams 13 tiene mutaciones, ya no se van a separar.
Más bien se van a juntar y se va a formar una pelota. Terapia inicial, plasmaféresis, ¿ya? Plasmaféresis, recambio plasmático, ¿ya? Luego, dependiendo de la evaluación, voy tratando. Ejemplo, enfermedad de von Willebrand para que diferencien con la hemofilia, porque todos los patrones de coagulación van a estar alterados, al menos la mayoría de esos no puede ser como diagnóstico diferencial, o no de primera mano. El de von Willebrand, su herencia es autosómica dominante, pero no es tan asociado a la edad. Digo, no es tan asociado al sexo, ¿ya? A diferencia de la hemofilia, que, por ejemplo, tiene padre hemofílico, mujer no tiene nada. Eso lo ven en paciente hemofílico, ya muy frecuentemente se trata del mismo. Acá en la enfermedad de von Willebrand, ¿dónde está? Lo que más va a predominar, ¿dónde está? De las petequias, aquí vas a encontrar más frecuentes sangrados leves, moderados. Casi raros, en los tipos más graves vas a encontrar hemartrosis. Porque usualmente en las hemofilias de frente encontramos hemartrosis. ¿Ya? Usualmente en las hemofilias. Ligada al X. ¿Ya? Enfermedad típica en varones en pediatría. En el caso de acá de von Willebrand, puede iniciar en la jóvenes, se encuentra también en adultos. Últimamente se está encontrando más que de hemofilias. En el Hospital Lo de Mayo se está encontrando más enfermedad de von Willebrand. Y acá están las 3 hemofilias. Algunos doctores te van a decir que no existe la C. Pero bueno, yo, dependiendo de la bibliografía, algunas bibliografías lo mantienen de hemofilia C y algunas te dicen que no, porque yo me acuerdo que en mi rotación en hematología, mi doctora me dijo que no existía la hemofilia C. Que bueno, igualmente, mientras siga en el libro ya lo sigo colocando. Lo que tienen que recordarse acá es la frecuencia, cuál es el factor afectado, ¿no? El 8, 9, el 11, todo eso para que tengan en cuenta. Básicamente la diferencia, lo que suelen preguntarles. Y acá nada más. Aquí de frente es una anemia ferropénica, sin nada que decir. Mira, te dicen palidez, cabello seco, te dicen baja hemoglobina, ovario poliquístico, sangrados, anemia ferropénica, menstruaciones abundantes. Nada que hablar. Aquí ya estamos pensando más en anemia hemolítica. ¿Por qué? Mira, hemoglobina baja, reticulocitos elevados, ictericia, te está haciendo sospechar de anemia hemolítica. ¿Ya? Te piden dosaje de vitamina B2, ácido fólico, un poquito decir que ya, podría ser, vamos a pedirle ya, no, está normal. Y ya te dice anisocitosis, más para anemia hemolítica. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? Una anemia hemolítica, dependiendo. ¿Es inmune, no es inmune? Voy a pedirle el test de Coombs. Ya, test de Coombs. Y básicamente eso van a necesitar para su análisis. ¿Qué característica va a tener la esferocitosis hereditaria que no tengan las demás? La litiasis vesicular. Ya, la litiasis vesicular. También, ¿dónde está esto de...? El BCM, el BCM va a estar elevado, porque son pelotas en la esferocitosis hereditaria. Ya hay paciente joven, BCM elevado, característica de anemia hemolítica y litiasis vesicular, esferocitosis hereditaria, ¿no? Test de fragilidad. Niño con pancitopenia, visceromegalia, lo mismo que les mencioné. Paciente que tenga alguna sospecha de anemia, ¿cómo se llama? De leucemia, de características de leucemia, porque esto no es linfoma. ¿Cuál es lo más frecuente en niños? La leucemia linfocítica aguda. Más frecuente la aguda que la crónica. Si dice más probable, descarta toda la crónica porque es un niño.
lo que les mencioné de los estadios. Estadios 4A, 3A, 2B. Esto básicamente ya lo sacan, ¿no? Aenopatías. Esplenomegalia ya comprometió un órgano. Ya con esto, un órgano con síntomas 4B. Ni siquiera lo tengo que pensar. Ya está cantado ya. O sea, así más o menos son las preguntas de hematología. Te suelen dar cositas puntuales en los que tienes que priorizar, pero van a seguir siendo casos clínicos. Van a seguir siendo casos clínicos. Neoplasias mielodisplásicas, ¿no? ¿Qué lo caracteriza? Vamos a ver, mira, vemos hemoglobina baja, vemos leucocitos bajos, plaquetas bajas. Mira, yo podría decir anemia plástica, ¿no? Anemia plástica. Vamos a pedir su aspirada de médula ósea. Encontramos ahí algunos hallazgos, dice cambio displásicos. Aplasia medular ya no va a ser ya. Neoplasia mielodisplástica. Te lo van a decir. Te lo van a decir. Enfermedad de von Willebrand, característica. Epistaxis, gingivorragias, las equimosis con facilidad. Mujer de 8 años. No te refieren antecedente de que el padre tuvo algo por el estilo, nada. Más me voy por enfermedad de von Willebrand. Te dicen, si te dicen, por ejemplo, no hay antecedente familiar y el paciente tiene petequias y los factores de coagulación están normales, ¿en qué patología están sospechando? ¿En qué sospechan si en el caso clínico no hay antecedentes familiares, hay petequias y los factores de coagulaciones, su perfil de coagulación está normal? Ya uno dice un Willebrand, ¿qué dicen los demás? Exacto, PTI. Recuerden que para así de forma práctica en ese tipo de enfermedades para que no pierdan tiempo en descartar otras patologías de factores de coagulación o tal cual, del perfil de coagulación son dos, hemofilias y enfermedad de von Willebrand. La única diferencia es que hemofilia es más asociada a factores de antecedentes. Su papá tiene que estar alterado. A diferencia del PTI. El PTI no es por factores de coagulación, no son por, ¿cómo se llama? Alteración del perfil de coagulación, es por las plaquetas. Y que prácticamente en las plaquetas, dependiendo de la cantidad de plaquetas, tenemos que tratar de diferente forma al paciente. Si quieren ahí, tómenle una foto, porque en sí hay un montón de trombocitopenias inmunes que lo más raro es que sea una trombocitopenia inmune. Siempre se asocia a una causa, ya sea infecciones virales, sobre todo infecciones urinarias del tracto urinarias y pulmonares, tienen este cuadro en niños. Pero si es primaria, obviamente la tengo que descartar. Es un diagnóstico de exclusión. Recuerden eso. Ya. Bueno, así más o menos es el examen de hematología. Así más o menos es el examen de hematología. Voy a mencionarles algunas cosas puntuales así que quiero que recuerden. Por ejemplo, a mí me parece bastante importante que traten de recordar los 4 síndromes mieloproliferativos. Características, qué es lo diferencia de cada uno. Cada uno va a tener su punto. Y otra cosita que ven acá, porque te pueden decir, ¿no? Y esto creo que vino en mi examen. Los cromosomas Filadelfia positivos son leucemia mieloide crónica. Los cromosomas Filadelfia negativos, a los que no se asocian, es trombocitosis esencial, mielofibrosis idiopática y policitemia vera. ¿Ya? Esos 3. Y esto, tal cual, creo que vino en pregunta de examen. También asociado a los
¿Dónde está? Creo que es esto. Eso no. Esto creo que es, no me acuerdo. A ver, acá vino el Adams 13. Tienen que sospechar de este cuadro, ¿no? Mira, te dice paciente extraído de emergencia, cansancio, disnea, febril, equimosis, petequias, ictericia en escleras, trastorno del sensorio, leucocitos bajos, plaquetas bajas, DHL elevado, equimosis, test de COM negativo, de frente. O sea, el cuadro de PTI, claro que sí, pero también tienen que sospechar acá, porque tiene, ¿cómo se llama? Cansancio, tiene fiebre, que no es normal en PTI, ¿ya? Y eso tienen que descartarlos. La pregunta te estaba orientando a PTT. Aparte que tiene sangrado en orina. Y eso no es clásico de PTI. ¿Qué otra cosa? Ah, ya, esta de acá. Con respecto a las neoplasias mieloproliferativas crónicas Filadelfia negativas, ¿no? ¿Cuál es lo que le estaba mencionando? Para estudiar un paciente con probable diagnóstico de trombocitosis esencial, se recomienda pedir los exámenes de mutación JAK, B617F, CAR y finalmente MLP, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? O sea, prácticamente lo que te pueden preguntar de acá es cuáles son las mutaciones más frecuentes de uno en uno. Y está en orden, es prácticamente esto. Es de las mutaciones la más frecuente, segunda más frecuente, tercera más frecuente. ¿Ya? Y eso está igualmente acá. Y acá también está. ¿Ven? Acuérdense esas mutaciones, ¿no? Que te pueden preguntar también, como Filadelfia negativos. Otra cosa que tienen que recordar, por ejemplo, las leucemias agudas, ¿no? Para que esto no se quede en blanco. Que de las leucemias agudas sí suelen preguntar muchas cosas. ¿Cuáles son los de buen pronóstico? ¿Cuáles son los de mal pronóstico? ¿Ya? Acá están los de mal pronóstico. M4, M5, ¿ya? M6 y este es M2, buen pronóstico. Te mencionan que algunas están asociados a, ¿cómo se llama? Creo que acá había un cuadro, de las mieloides. Mal pronóstico es la translocación 922 en BCR-ABL. Aquí este gen, que en leucemia mieloide crónica era un buen pronóstico para el tratamiento porque va a responder mejor al imatinib. Acá no, acá lo está asociado, es mal pronóstico, ¿ya? Asocian esta de lesión y estas traslocaciones del buen pronóstico. Porque te pueden preguntar cuáles son las traslocaciones de buen pronóstico y de mal pronóstico. Creo que esa fue una pregunta para los chicos después de mi ciclo que les había dado las clases. Pero este cuadro sí acuérdenselo bastante, ¿ya? ¿Cuál se asocia, por ejemplo, a la coagulación intravascular diseminada, el M3? ¿O cuál actúa en sistema nervioso central, M4? Y de las linfocíticas también, pues, ¿no? De las linfocíticas, ¿cuál es la más frecuente? El tipo 1. Y de las linfoides, cosita que quiero que se acuerden de las linfoides, acá está. El mal pronóstico es igualmente que se asocie o se infiltre en el sistema nervioso central. ¿Qué otra cosa de acá? He visto una pregunta en neutropenia febril, pero igual siento que no les va a venir. O sea, por las puras sería acordarse de neutropenia febril. A menos para el teórico. Para el práctico sí me acuerdo que sí viene. Para el práctico viene esa definición, ¿no? Fiebre más de 38.3, ¿no? Y tiene neutropenia.
Esas características creo que dependiendo del doctor, que a veces varía lo que te dice el doctor, pero más o menos es esta asociación. ¿Y por qué quiero que se acuerden? Porque si es que encuentras esto en un paciente, obviamente hospitalizado, al paciente le tienes que dar tratamiento de amplio espectro, antibióticos de amplio espectro, por lo que vendría siendo piperacilina, tazobactam. Tu inicio, si es que no te responde, puedes ir con vancomicina, carbapenems, porque el paciente, aparte de ser inmunosuprimido, infección. Así que solo se muere. Así que necesitas ayudarlo con algo más. El síndrome de lisis tumoral, que también preguntan en el práctico. ¿Qué es el síndrome de lisis tumoral? Una célula explota y sale todo lo que está dentro de la célula, principalmente potasio, porque dentro de las células intracelulares está el potasio. Ácido úrico también, ¿no? El calcio. El calcio es todo es todo lo contrario. Acá por una respuesta de regulación y por regulación de las células, ¿cómo se llama? Para... ya me olvidé el nombre. Hacen, ¿cómo se llama? Hacen hipocalcemia, ¿ya? Hacen un efecto metabólico que disminuye la concentración de calcio a nivel en la sangre, ¿ya? Y todo se va al hueso. Por eso que generan hipocalcemia. Y lo demás está elevado. Lo demás está elevado. Dependiendo de eso es el tratamiento, pero de ahí no les van a preguntar más. Te preguntan cuáles son los componentes asociados al síndrome de lisis tumoral. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Todo claro. Igual de este examen, o sea, yo siento que en los ciclos anteriores este examen era difícil, no por el hecho de que era hematología, sino porque era el último, era el último examen y solo tenías 2 semanas para estudiarlo. En su caso, imagino que ya habrán tenido más tiempo. Así que yo creo que sí les va a ir bien, chicos. Es que más o menos me han entendido el apartado de las preguntas, o sea, más o menos cuál es la dinámica, más o menos por ahí va la cosa. Siempre viene así, siempre viene así. Dividan en los 3 segmentos las preguntas va a ser de leucemia, ¿no? Si es que ya te vino anemia megaloblástica, te toca que te venga anemia hemolítica. Si es que te viene algo raro, así por ejemplo, y no te vino anemia por deficiencia de B9, pues te puede venir algo por el estilo. Mieloma múltiple siempre va a haber una, y así sucesivamente. De acá, ¿qué otra cosa puede ser el práctico, no? El práctico varía demasiado, pero hay algunas cosas que siempre, o sea, sí, creo que son 10 preguntas. De las 10 preguntas, 5 siempre se modifican y otras 5 se quedan. Por ejemplo, esta, del síndrome de lisis tumoral, como les había mencionado. Casos de 4 casos clínicos que requieren anticoagulación. Obviamente, fibrilación auricular, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, infarto de miocardio con ST elevado. Esas 4 ya son clásicas, son clásicas. Sustitución de válvula cardíaca. Te mencionan cuál es el estadio, ¿no? Ya con lo que les dije ya lo sacan ya. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico que permite visualizar la morfología celular con detalle y precisión? Ya con esto aspirado de médula ósea. Paciente con antecedente de obesidad y mórbida. Manga gástrica. Manga gástrica esperaría que el paciente desarrolle, primero, deficiencia de cobalamina. ¿Ya? Y también cuentan como, por ejemplo, parte de la cirugía, deficiencia de hierro.
Anemia regenerativa, a regenerativa. A regenerativa se refiere a la que tiene altos reticulocitos. Y la A regenerativa, bajos reticulocitos. ¿Qué examen solicitaría para esto? Reticulocitos. Por otro lado, ¿qué examen solicitaría para diferenciar entre inmune y no inmune? El CUMS directo. ¿Ya? Te dicen, por ejemplo, paciente, palpitaciones, desvanecimiento, baja de peso, diarrea y parestesia. Esta triada, ya saben que es por deficiencia B12. Te dicen, ¿qué diagnóstico crees que es más probable y qué tratamiento le daría? Hidroxicobalamina, cianocobalamina. Acá te preguntan algo clásico, donante universal, receptor universal. Para aplasia medular, ¿qué voy a dar? Biopsia. ¿En qué tipo de leucemia es necesaria la quimioprofilaxis y o radioterapia para prevenir infiltración del sistema nervioso? Que les había mencionado de la leucemia linfocítica. Su bajo pronóstico es cuando hay infiltración del sistema nervioso central. Por eso quería que se acuerden. ¿Ya? Porque acá hay más probabilidad de infiltración del, ¿cómo se llama? De las linfoides. La infiltración del sistema nervioso central. Eso acuérdense. Usualmente la más frecuente en niños también es la más severa. A ver. Y acá otra cosa. Por ejemplo, no les pasé mi resumen de anemias hemolíticas. ¿Dónde está? Mira, de la ferocitosis, más de lo mismo que les estaba mencionando, acuérdense de las características, cuál es el diagnóstico, el test de fragilidad osmótica, plenomegalia, más característico. ¿Dónde está? Creo que estaba por acá, pero no me acuerdo dónde estaba. También te menciona, o sea, cuáles son las... Porque esta es parte de las membranopatías. Esas siguientes son parte de enzimopatías. Más frecuente, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Ya? Hay otras como las talasemias. Que como está bien desordenado, acá está mejor. ¿No? Acá están las características, cálculos biliares, las crisis, ¿no? Las dermatitis crónicas, BCM. Usualmente acá te ponen normal o bajo, pero en las preguntas de la Universidad Ricardo Palma te la ponen elevados, haciendo sobretender su alto tamaño, porque son grandes. Ya. ¿Qué otra cosa? El test de fragilidad osmótica, la deficiencia, ¿no? Que esto, donde está más se asocia a paludismo, que creo que había una pregunta, no me acuerdo. Ya, había una pregunta del favismo, del consumo de habas, asociado a esta deficiencia. Acá está de la segunda más frecuente de enzimopatías de la piruvato quinasa. Acá está la drepanocitosis, más frecuente en protección con malaria y típico de raza afroamericana, aunque eso ya se ha desmentido ya. De qué tipo de cadena estamos hablando, ¿no? De cuál es el cambio de los aminoácidos del ácido glutámico por una valina, ¿no? Y la radiografía de en boca de pez, ¿ya? Oclusiones vasculares por infarto de vaso, el cráneo en cepillo en las beta-talasemias. Y otra característica también en las beta-talasemias, que las beta-talasemias, por engrosamiento del cráneo, ¿ya? Van a haber alta producción, va a haber alta producción de glóbulos rojos. Y creo que en una pregunta de examen de su universidad vino, ¿cómo se llama? Alta celularidad. Por ejemplo, vino como 6, no me acuerdo cuántos glóbulos rojos había, pero había más de lo normal. ¿Dónde está?
Inmunes, no inmunes, ¿cómo descartarlo? De ahí no creo más que les venga. Ya. Bueno, chicos, igual ha sido alguna duda, alguna otra pregunta que tengan. Ha sido tal cual, espero que les haya gustado. Igualmente traté de hacerlo lo más conciso posible, incluso estando enfermo, porque sí, ahorita estoy algo ronquito, pero espero que les sirva y les vaya bien en su examen, ¿no? Me avisan si es que, igual, si es que ahorita tienen alguna otra duda o consulta, porque este ya es el penúltimo repaso que vamos a tener. Ya en reumatología nos vamos a encontrar de nuevo. Reumatología es bastante sencillo. Yo considero que de todos los exámenes es el más fácil. Así que les deseo buena suerte, chicos. Espero que les vaya bien en su examen. Ya nos vemos para la próxima. Muchas gracias.